¿Qué son los metales? En el ámbito de la química se conocen como metales o metálicos aquellos elementos de la tabla periódica que se caracterizan por ser buenos conductores de la electricidad y del calor. Poseen altas densidades y son generalmente sólidos a temperatura ambiente. Muchos, además, pueden reflejar la luz, lo cual les otorga su brillo característico. Los metales son los elementos más abundantes de la tabla periódica y de la corteza terrestre. De los 118 conocidos, apenas 25 son no metálicos. Algunos de ellos suelen hallarse en estado de mayor o menor pureza en la naturaleza, mientras que la mayoría forman parte de minerales del subsuelo terrestre de los cuales deben ser separados artificialmente. Tipos de metales. Metales alcalinos. Brillantes, blandos, muy reactivos a condiciones normales de presión y temperatura, por lo que nunca están puros en la naturaleza. Metales alcalinoterros, situados por el grupo 2 de la tabla periódica. Su nombre proviene de las propiedades alcalinas de sus óxidos. Suelen ser más duros y menos reactivos que los alcalinos. Son brillantes y buenos conductores de calor y electricidad. Metales de transición. La mayoría de los metales pertenecen a esa categoría, ocupan la región central de la tabla periódica y casi todos son duros, con elevados puntos de fusión y ebullición, y buena conducción de calor y electricidad. Lantánidos, también llamados lantanoides, son las llamadas tierras raras de la tabla periódica, que con los actínidos forman los elementos de transición interna. Actínidos. Junto a las tierras raras forman los elementos de transición interna y son muy similares entre sí. Transactínidos, también llamados elementos superpesados, son aquellos que superan en número atómico al más pesado de los actínidos, el laurencio. Buen día compañeros, yo les hablaré sobre ejemplos de metales. Un ejemplo de metal sería el hierro, es uno de los metales más abundantes de la corteza terrestre, del cual se compone el corazón mismo del planeta, en donde se halla en estado líquido. Su propiedad más llamativa, aparte de su dureza y fragilidad, es su capacidad ferromagnética. A través de la aleación con carbono se genera el acero. Otro ejemplo de metal sería el magnesio, es el tercer elemento más abundante de la Tierra, tanto en su corteza como disuelto en los mares. Nunca se presenta en estado puro, sino como iones de sales. Es aprovechable para hacer aleaciones y también es altamente inflamable. Otro ejemplo de metal sería el oro. Es un metal precioso de color amarillo, es blando, brillante, no reacciona con la mayoría de sustancias químicas, excepto con el cianuro, el mercurio, el cloro y la lejía. A lo largo de la historia de la humanidad jugó un papel importante, ya que en la cultura humana se usaba como símbolo de riqueza y como respaldo de las monedas. Otro ejemplo de metal sería la plata, es uno de los metales preciosos eh, más maleables, ductiles, es brillante, blanco, se halla en la naturaleza como parte de diversos minerales y como pencas puras del elemento, ya que es muy común en la corteza terrestre. Es el mejor conductor de calor y electricidad que se conoce. Otro ejemplo sería el aluminio. Es un metal muy ligero, no es ferromagnético. Es el tercer elemento más abundante de la corteza terrestre. Es muy valorado en los oficios industriales y ya que a través de lesiones puede obtenerse variantes de mayor resistencia, pero conservan su versatilidad. Posee una baja densidad y muy buena resistencia a la corrosión. Otro ejemplo de metal sería el níquel. Es un metal blanco muy dúctil y muy maleable. Es buen conductor de electricidad y de calor, además de ser ferromagnético. Es uno de los metales densos junto con el iridio, el osmio y el hierro. Es vital para la vida, pues forma parte de numerosas enzimas y proteínas. Otro ejemplo de metal sería el zinc. Se trata de un metal de transición parecido al cadmio y al magnesio y se usa a menudo en procesos de galvanización. Eh, Algunos se preguntarán qué es la galvanización y pues es el recubrimiento protector de otros metales. Es muy resistente a la deformación plástica en frío, por lo que se le trabaja por encima de los 100 grados Celsius.
Em, Otro ejemplo de metal sería el plomo. Es el único elemento capaz de detener la radioactividad. Y ya eso sería todo. Producción de los metales. La producción de los metales básicos abarca las actividades de fundición y refinado de metales férreos y preciosos y de otros metales no férreos obtenidos de la chatarra utilizando técnicas metalúrgicas. También comprende la producción de aleaciones mecánicas y de las superaleaciones metálicas mediante la adición de determinados elementos químicos a metales puros. El resultado de la fundición y del refinado, normalmente en forma de lingote, se utiliza en las operaciones de refinado laminado o extrusión para fabricar productos tales como placas, láminas, tiras, barras, alambre, tubos, cañerías y perfiles huecos, y en forma de líquido para fabricar piezas fundidas y otros productos de metales básicos. ¿Dónde se ve la utilización de los metales? Uno, en la electrónica. La electrónica depende en gran parte de la electricidad para funcionar. Utilizamos muchos productos electrónicos como TV, móviles, computadoras, heladeras, etcétera. 2. En medicina. Los metales están disponibles como microelementos en nuestro cuerpo. Son necesarios para la conducción de los impulsos nerviosos, para transportar oxígeno por la sangre, para facilitar las reacciones enzimáticas y más. Y 3. En la construcción. Los metales como el hierro y el acero son ampliamente utilizados en construcciones de edificaciones y viviendas.